Ok, buenas noches a todos. Hace más o menos 15 días hablamos de una crítica que se le hizo en British Medical Journal al estudio Fourier, pues que obviamente habían algo de inconsistencias en resultados y que obviamente se generó algo de controversia. Sin embargo, ya tenemos un poco más claro de que según pues el grupo TIMI ya aclararon un poquito las cosas y afortunadamente pues el estudio Fourier sigue muy en vigencia. Digamos que esta vez vamos a echarle muchas flores al grupo Fourier porque acaban de lanzar un estudio hace poco que se llama el Fourier OLE y es el estudio que vamos a revisar hoy. Vamos a revisar un poco más acerca de la seguridad de los IPSSK9 y se resuelve una duda muy importante que tenemos en la cardiología desde más o menos unos, ¿qué? 18 años. Bienvenidos a esta charla. Vamos a mencionar o arrancar esta charla mencionando que nosotros para terminar haciendo una enfermedad cardiovascular tenemos muchos factores de riesgo, tenemos mucho de dónde pegarnos y estos son los factores de riesgo que tenemos: obesidad, hipertensión, embarazo, estrés psicosocial, posmenopausia, cardiotoxicidad por quimioterapia, enfermedades inflamatorias crónicas, depresión, inactividad física. Pero el día de hoy, hablando del Fourier, vamos a hablar de dislipidemia, es el factor de riesgo que vamos a tomar. Y tenemos que comenzar mencionando que la dislipidemia se relaciona con un factor, un componente genético. Algunos hablan que es hasta un 50% del componente genético. También está el factor de la dieta, también está el factor de la actividad física y el ejercicio y evidentemente el manejo que nosotros hagamos. ¿Y eso de qué depende? Depende de muchos factores, entre ellos la cultura. Por ejemplo, esta es una dieta clásica asiática y podemos ahí recordar que los asiáticos tienen una dieta más rica en fibra, de pronto no tienen tanta grasa saturada, pero sí tienen dieta basada en soya, que tiene alto contenido de sal, y es una dieta un poco distinta a lo que nosotros tenemos por aquí en nuestra cultura. Vean que, por ejemplo, nuestras dietas tienen un poco más de contenido de grasa saturada probablemente, un poco más de carbohidratos complejos y evidentemente hay estudios inclusive de la Universidad Nacional que nos hablan que inclusive un almuerzo en algunas zonas de nuestro país puede inclusive tener casi todo el contenido de calorías que requerimos al día. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos preocupemos por lípidos, pero no solo basarnos en la literatura que tenemos de extrapolaciones de Estados Unidos, de Europa, sino también tengamos estudios nuestros, estudios de pronto más de nuestro continente, y vean que aparecen estudios tan interesantes como el Interheart. El Interheart ya hace bastante tiempo fue un estudio muy bueno en donde tomaron casos y controles poblacionales, sumaron más de 30.000 pacientes, en donde nos hablaban de que no podíamos simplemente quedarnos con la extrapolación europea o de Estados Unidos, sino que también debíamos tener datos para cada uno de nuestros continentes y para cada uno de los continentes habitables tomar una muestra de pacientes. Y comenzaron a tomar los factores de riesgo atribuibles poblacionales, es decir, qué tanto porcentaje de cada uno de los factores de riesgo que conocemos participa en que se forme una placa aterosclerótica y terminar haciendo un infarto con el miocardio. Lo primero es que si logramos dividir los niveles de colesterol por deciles en la población, a medida que va aumentando el colesterol, la concentración de LDL en la población, se va aumentando los riesgos de o la probabilidad de tener un infarto agudo del miocardio a lo largo del tiempo. Y algo que llama mucho la atención es que uno de los factores de riesgo que más riesgo atribuible poblacional tiene a favor de infarto de miocardio es la dislipidemia junto al tabaquismo. Entonces, lo que concluye el Interheart es que tanto para Latinoamérica como para Asia, como para África, como para los distintos continentes, pero en especial para Latinoamérica, nuestro factor de riesgo que más se atribuye a enfermedad cardiovascular e infarto agudo del miocardio es la dislipidemia junto con el tabaquismo. Vean este dato tan interesante: los lípidos anormales contribuyen aproximadamente a un 49.2% de los infartos del miocardio, por lo menos en Latinoamérica, esto junto al tabaquismo, y son dos factores de riesgo completamente modificables. Y vean cómo a lo largo del tiempo, a medida que va pasando el tiempo, y a medida que tenemos colesterol alto, mayor a 160, mayor a 190, eso colesterol va aumentando el riesgo de muerte cardiovascular,
de un 2.5, 5, 7.5%, y lo mismo pasa con la enfermedad coronaria. A medida que va pasando el tiempo, en el seguimiento que hacemos hasta 30 años en estos estudios, el colesterol menor a 100 miligramos decilitro tiene menos tasa de muerte por enfermedad coronaria comparado con un colesterol mayor o igual a 160 miligramos decilitro. De la misma forma, aumentar los niveles de colesterol, aquí se ve en esta tabla, en esta gráfica mucho más bonito, como un colesterol a medida que va aumentando significativamente el riesgo de tener mortalidad cardiovascular y mortalidad por enfermedad coronaria a lo largo del tiempo. Entonces, inclusive en los pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular a largo plazo, estos pacientes, obviamente nosotros tenemos en Latinoamérica el Framingham por 0.75, pero en Estados Unidos tienen el ASCVD o el score de riesgo de enfermedad cardiovascular menor o igual a 7.5%, es decir, pacientes con bajo riesgo. Esos pacientes, un colesterol por encima de 160 aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular en estos pacientes, y un colesterol no HDL por encima de 160 también aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Vean cómo un colesterol LDL en pacientes con bajo riesgo, la probabilidad de mortalidad coronaria se aumenta inclusive por encima de 130. Vean que el intervalo de confianza supera el 1, entonces ahí es importante, de ahí comienzan a nacer esas recomendaciones que conocemos dependiendo del riesgo de los pacientes, qué colesterol le podemos recomendar. Pero hoy vamos a hablar de los medicamentos hipolipemiantes. Pues aparte de la dieta, siempre hay que hablar de dieta, pero ahorita estamos hablando de medicamentos hipolipemiantes, y este estudio tan interesante de Mazzano nos hablaba de qué tanto porcentaje realmente reducen el colesterol LDL en nuestros pacientes, porque cuando esté en un evento coronario agudo tenemos que estratificar cuánto le queremos bajar según la meta que nosotros diseñemos. Entonces arranquemos con estatinas y ezetimibe. Vean que si ponemos solo ezetimibe, el ezetimibe reduce más o menos un 20% el LDL, comparado con estatinas dosis intermedias lo reduce en 40%. Definitivamente las estatinas de intensidad media son mucho mejores que ezetimibe solo, y cuando logramos dosis intensivas o dosis de alta intensidad con estatina, logramos reducir nuestro LDL en un 50%. ¿Esto por qué es tan importante? Porque estos y muchos autores de las distintas revisiones en los últimos 2 o 3 años nos hablan de que en realidad nosotros no deberíamos ser tan tímidos cuando un paciente presenta un infarto agudo del miocardio, y dejar solo estatinas y esperar de pronto 4 o 8 semanas, y ahí sí de pensar de pronto en adicionar un ezetimibe, un IPCSK9, sino que ellos proponen que de entrada, apenas el paciente tenga un infarto, miremos nuestro colesterol LDL, establezcamos la meta y miramos si de pronto con una estatina de alta intensidad reducir un 50% le alcanza al paciente. Es alguna propuesta de algunos, opinión de expertos. El IPCSK9 como monoterapia lo reduce un 60%, pero cuando ponemos una estatina de alta intensidad asociado al ezetimibe se reduce más o menos un 60%, casi lo mismo que como si le pusiéramos un IPCSK9 en monoterapia. Pero ven esto, cuando nosotros adicionamos una terapia de IPCSK9 con estatinas de alta intensidad, logramos reducir un 80% ese LDL, y si adicionamos el ezetimibe a esa mezcla, a esa combinación, el beneficio es solo de un más 4%, es decir, solo el ezetimibe, probablemente la combinación de estatinas de alta intensidad con IPCSK9, el beneficio tampoco es tan marcado. Sin embargo, pues a veces hay casos desesperados donde se puede lograr. Las combinaciones que más se utilizan son estatinas de alta intensidad con ezetimibe y estatinas con IPCSK9. El resto de combinaciones no suelen utilizarse de forma apropiada en esa revisión sistemática que hicieron los Mazzano y sus colaboradores. Y ya vimos la parte buena de reducir el LDL, ya vimos que reducir un LDL por lo menos por debajo de 100, por debajo de 70, es beneficioso, reduce desenlaces cardiovasculares, reduce mortalidad cardiovascular, reduce mortalidad por enfermedad coronaria. Pero vean que también, si uno revisa en la evidencia, se encuentra estudios muy curiosos como este análisis del NANES. Es un análisis de la cohorte del estudio NANES que fue desde los 80s. Comenzaron a hacer encuestas de los distintos pacientes, inclusive comenzaron a vigilar pacientes con más de 2 meses de edad y les hicieron seguimiento 23.2 años después. Mostraron desenlaces, demostraron cómo les iba con la hipertensión arterial, bueno, los distintos desenlaces secundarios, pero
en más de 14.000 pacientes pudimos obtener el colesterol de esos pacientes, cómo se comportaba a lo largo del tiempo y logramos establecer riesgo cardiovascular. Entonces vean cómo en este seguimiento de la cohorte del NANES, más o menos 14.000 pacientes, si tomamos un colesterol de referencia 100 a 130, porque recordemos que estos son pacientes de bajo riesgo, cuando se aumenta el colesterol por encima de 160, estos pacientes definitivamente, pues obviamente es de ahí para adelante que comienza a aumentar el riesgo cardiovascular. Pero eso ya lo sabemos, lo que nos interesa es que en ese estudio, por lo menos, un colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro, por alguna razón, muestra que la mortalidad por ACV, la mortalidad cardiovascular, digamos que no se modifica significativamente, pero para estos autores les llamó mucho la atención que la mortalidad por ACV está aumentada por lo menos significativamente, inclusive cuando lo ajustan al peso, cuando lo ajustan a tener hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, hepatopatías, enfermedad renal crónica. Entonces, los autores de ese estudio hacen un llamado de atención y es que ya teníamos en el estudio Spark algo de aumento del número de ACVs y cuando ya vimos que tenían un poquito más de riesgo de ACV, inclusive ACV hemorrágico, aparece el estudio tan controvertido de la doctora Rist en Neurology del 2019, en donde nos muestra, este es un estudio que le hicieron un seguimiento a la cohorte del estudio de salud de la mujer, el WHS. En ese estudio estaban testeando vitamina E y ASA, pero la corte es bastante grande, de hecho son 27.000 pacientes, casi 28.000, y la pregunta es bastante sencilla este estudio, ¿realmente los lípidos o el LDL se asocia con un aumento del riesgo de ACV hemorrágico como lo habíamos visto en el 2006 con el estudio Spark? Y vean que ellos midieron dos cosas, el colesterol LDL, el colesterol HDL, los triglicéridos y el colesterol total, y cómo se correlacionaban los distintos resultados de ese LDL a lo largo del tiempo en un seguimiento de 20 años para ACV hemorrágico. Finalmente encontraron que unos triglicéridos elevados y un colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro favoreció la aparición de 137 ACVs hemorrágicos y que más o menos eso da un odds ratio de 2.17 para ACV hemorrágico y consideraron la conclusión bastante controvertida del estudio es que un LDL por debajo de 70 puede aumentar el riesgo de ACV hemorrágico en los pacientes pues que obviamente se incluyeron dentro de este estudio, lo mismo para niveles muy bajos de colesterol, de triglicéridos. Y vean aquí, pues ya en la tabla de resultados, como los pacientes con colesterol por debajo de 70 miligramos decilitro, que fueron más o menos 1.000 pacientes, 1.069 pacientes, luego del ajuste multivariable tienen un riesgo relativo de 2.17 con pacientes de referencia entre 100 y 130 miligramos decilitro de colesterol LDL. No se encontraron asociaciones significativas con hemorragia intracraneal o con hemorragia subaracnoidea, solo fue con ACV hemorrágico. Aquí está en el lado izquierdo de la tabla y vean como si el ACV hemorrágico definitivamente tiene mayor tasa en pacientes que tienen un LDL por debajo de 70 miligramos decilitro, pero no hay una asociación con hemorragia intracraneal ni hemorragia subaracnoidea. La conclusión de Riz y sus colaboradores fue que un colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro y unos bajos niveles de triglicéridos fueron asociados con un incremento del riesgo de ACV hemorrágico entre mujeres, porque pues este fue un estudio que solo incluyó mujeres. ¿Por qué lo eligieron? Porque los autores consideraron que como los ACV son de mayor predominio en las mujeres que en hombres y como es tan infrecuente en estos estudios de dislipidemia, de reducción y de terapias hipolipemiantes, pues eventualmente iban a encontrar un poquito más de ACVs hemorrágicos. Sin embargo, este estudio de Riz fue bastante criticado. ¿Por qué? Porque al hacer un ajuste multivariable y si de pronto no se le pudo haber pasado alguna variable, le pudo haber pasado por alto, como dice el doctor Saburet y sus colaboradores en una revisión del 2022 de qué riesgo tienen las estatinas y un colesterol bajo, los IPCSK9, con este problema de ACV hemorrágico. Y ellos son conscientes de que en modelos animales, más o menos en los 70s, un LDL por debajo en niveles extremadamente bajos, que para los humanos es menor a 40 y un nivel muy extremadamente bajo es por debajo de 20, en modelos animales aparecen microaneurismas y aparece necrosis de la capa media
en las arteriolas a nivel del cerebro, pues a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay como una plausibilidad biológica. Sin embargo, eso solo es en modelos animales, de donde se pegó, digamos, el grupo de Rist y sus colaboradores. Pero en realidad y yo estoy muy de acuerdo con el doctor Sauret, ellos dicen, vea, ¿qué tan frecuente uno encuentra un colesterol en un paciente sin comorbilidades, nativo, sin intervenciones, un colesterol por debajo de 70, inclusive por debajo de 40 y por debajo de 20? Eso es muy raro, y probablemente estos estudios lo que hablan, estas revisiones de estas cortes, lo que hablan, y al ver pacientes con colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro, estamos viendo pacientes más bien que están más enfermos, que se les hacen intervenciones para intentar buscar estos LDL, y por ende estos pacientes son mucho más enfermos que los pacientes de pronto que tienen colesterol entre 100 y 160, que probablemente son pacientes de bajo riesgo cardiovascular y que no se les hace tantas intervenciones para bajar ese colesterol. Entonces probablemente lo que estaba viendo el grupo de Rist y sus colaboradores son pacientes mucho más enfermos que tienen un mayor riesgo de ACV isquémico, y de hecho lo que termina concluyendo esta revisión es que inclusive en el estudio de Rist y sus colaboradores, entre 29.000 pacientes solo se encontró 137 ACVs hemorrágicos, y que es muy poco menos de 0.1% comparado con lo que realmente el beneficio que traen, que más adelante hablaremos, de la reducción del LDL en estos pacientes. Entonces, cito al doctor Sauret y sus colaboradores: los ajustes a este estudio del doctor Rist y sus colaboradores no previenen totalmente la influencia de variables de confusión que no se midieron, que pueden mitigar la conclusión acerca de la correlación entre bajos niveles de lípidos y la incidencia de ACVs hemorrágicos. Entonces también no todo es malo, ¿no? No toda la evidencia apunta hacia allá. Vean, por ejemplo, en este metaanálisis, que fue el metaanálisis CTT, o el estudio de intervenciones terapéuticas al colesterol. Este sí incluyó ya no 29.000 pacientes ni 30.000, sino 174.000 pacientes, dentro de los cuales fueron 22 estudios con estatinas versus control aleatorizados, y 5 estudios en donde bajaban el colesterol como pudieran y simplemente evaluaban una reducción intensa del LDL versus reducción permisiva del LDL. Hablando de eventos cardiovasculares mayores, riesgo de ACV y ACV hemorrágico. Recordemos, 174.000 pacientes, es un metaanálisis, e incluyó 27% de mujeres. Y vean cómo en el grupo o en la intervención de estatinas, cuando ponemos estatinas inclusive a dosis intensivas, se logran reducir los eventos coronarios mayores, se logra reducir la revascularización coronaria y se logra reducir el ACV, e inclusive se logran reducir desenlaces vasculares, y se logra reducir la mortalidad por cualquier causa. Entonces, las estatinas definitivamente logran reducir de una forma significativa desenlaces duros como muerte cardiovascular, muerte por cualquier causa, y eventos coronarios mayores o revascularización. Entonces, si administramos estatinas, e inclusive no hay necesidad que solo pongamos estatinas, si por cualquier medio logramos reducir el LDL, en estos metaanálisis que tienen de pronto un poquito mayor poder estadístico que los análisis de cohortes que veíamos hacía un par de diapositivas, si logramos reducir el colesterol LDL 40 miligramos decilitro, por cada 40 miligramos decilitro de reducción, logramos reducir los eventos cardiovasculares mayores en un 28%, por cada 40 miligramos decilitro que reducimos el colesterol LDL, se reduce la probabilidad de un ACV en un 16%, y vean que el metaanálisis arroja que realmente reducir de forma intensa tanto el LDL como poner estatinas en dosis intensivas no se correlaciona de forma significativa con la posibilidad que aparezca un ACV hemorrágico, y los que hay hacen parte de menos del 0.1% de los eventos adversos que se asocian tanto a la estatina como al placebo, como el LDL por debajo de 70 versus el LDL por encima de 100. Y después de toda esa controversia, si se dan cuenta, hay evidencia que nos dice que sí, que las estatinas y que un LDL muy bajo reduce, pues sí es cierto, reduce desenlaces cardiovasculares, pero aumenta el riesgo de ACV hemorrágico, y hay metaanálisis que nos dicen que no, que hay un parte de seguridad. Ante toda esa controversia aparece un estudio que es el Fourier-Olé, que lanzó Gaba y sus colaboradores, muy interesante. Recordemos brevemente ¿qué fue el estudio Fourier? El estudio Fourier es la continuación del Fourier, de la vigilancia del Fourier.
El estudio Fourier lo revisamos hace que como 15 días, pero para recordar, tomaron más de 27.000 pacientes de alto riesgo, tenían que tener enfermedad estable cardiovascular, esto es que tuvieran un infarto del miocardio, que tuvieran una ACV o que tuvieran enfermedad arterial periférica, pero con la condición de que si era un infarto o una ACV fuera hace más de 4 semanas. Y a la postre excluyeron pacientes con ACVs hemorrágicos. Dentro del tamizaje se hizo pues obviamente una fase de running y se comparó y se les administró altas o moderada intensidad de estatinas con o sin ezetimibe, pero los pacientes tenían que tener una característica: el colesterol LDL tenía que ser mayor o igual a 70 miligramos de decilitro o el no HDL mayor o igual a 100 miligramos de decilitro. Ahí se autorizaron los pacientes y el estudio fue doble ciego. Se les administra evolocumab 140 miligramos cada 15 días o 420 miligramos al mes, o un placebo que emulaba las inyecciones de evolocumab, nuevamente doble ciego, y el seguimiento cada 12 semanas. Definitivamente evolocumab versus el placebo lo aplastó, realmente el colesterol lo bajó con un colesterol promedio en general de 32 miligramos de decilitro, y esto fue una reducción sostenida a lo largo del tiempo. Y finalmente los desenlaces fueron muy buenos, se logró reducir el compuesto de enfermedad de muerte cardiovascular, de infarto del miocardio, de ACV, de angina inestable o revascularización, sin modificar la mortalidad cardiovascular, es cierto, pero con un driving force de reducción de los infartos del miocardio, los ACV y la revascularización coronaria, tanto electiva como urgente. No modificó ni la mortalidad cardiovascular ni la mortalidad por cualquier causa, pero sí redujo desenlaces isquémicos. Y en cuanto a los ACVs hemorrágicos, fueron muy poquitos, solo 54 pacientes de los más de 27.000 hicieron un ACV hemorrágico y 29 fue de evolocumab y prácticamente no hubo diferencias con el placebo, 25 ACVs hemorrágicos. Entonces aquí entra el Fourier-Olé, donde los investigadores determinan varias premisas. Definitivamente reducir el LDL es un claro factor que favorece al reducir el LDL los desenlaces cardiovasculares, y de la misma forma el LDL a medida que va aumentando se aumentan los desenlaces cardiovasculares adversos. Al inhibir los PCSK9 se logra reducir la incidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, como lo vimos en el Fourier, y el evolocumab ha logrado reducir de una forma importante y significativa ese LDL, inclusive hasta valores por debajo de 20 miligramos e inclusive datos de un solo dígito, por debajo de 10 miligramos de decilitro. En el Fourier Trial no hubo eventos adversos preocupantes y nuevamente solo 54 ACVs hemorrágicos, y la pregunta es qué tan segura es una reducción extrema del colesterol LDL, qué tan seguro, basados en toda la evidencia controvertida que vimos en los últimos 10 minutos, 20 minutos, qué tan segura es una reducción extrema del colesterol LDL. Y recordemos que el Fourier nuevamente fue un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, más de 27.000 pacientes, pacientes con enfermedad cardiovascular estable, pero que tenían que tener además un colesterol LDL mayor o igual a 70 o un HDL mayor o igual a 100. Excluyeron pacientes con infartos o ACV muy recientes, ACVs hemorrágicos, enfermedad renal crónica estadio 5, una CK mayor a 5 veces el límite superior normal, transaminasa mayor a 3 veces el límite superior normal, cáncer en los últimos 10 años y HFrEF por debajo del 30%, un NIHA en 3 o 4. Entonces el estudio lo que hicieron fue, de los pacientes a los que se les teníamos un dato de colesterol, un adecuado seguimiento y que autorizaron el seguimiento en el estudio, se lograron captar 6.635 pacientes, independientemente de la asignación, bien sea placebo o evolocumab. En el Fourier-Olé a todos les pusieron evolocumab y se abrió el estudio. Ya no era el doble ciego, sino que se puso open label este medicamento a todos los pacientes definitivamente, y se hizo el seguimiento a 5 años porque ya nos interesa, después de demostrar el beneficio del evolocumab, mirar ahora si les ponemos evolocumab, qué pasa con esos pacientes, si se mantiene el efecto, si sigue el beneficio, si tiene un techo el beneficio y qué tan seguro es mantener esos niveles extremadamente bajos de LDL. Entonces aquí está como la gráfica, tanto los pacientes del Fourier que venían con evolocumab como los pacientes que venían con placebo, se unieron todos, se fusionaron, 6.635, e ingresaron al Fourier-Olé, y a todos se les administró evolocumab y el seguimiento fue a 5 años.
y se determinaron grupos preespecificados, LDL por debajo de 20 miligramos por decilitro, luego de la segunda muestra que le tomaran aquí, más o menos a las 12 semanas, ya miraron qué colesterol tenían y ahí se preespecificaron los grupos, menos de 20 miligramos de decilitro, el colesterol LDL, 20 a 40, 40 a 45, 50 a 70 y mayor a 70. El desenlace de eficacia fue un compuesto de muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ACV, revascularización miocárdica, angina inestable, y los desenlaces de seguridad fue lo que siempre hemos temido con las estatinas: aparición de cáncer, cataratas, ACV hemorrágico, diabetes mellitus de novo, eventos cognitivos, eventos musculares, muerte no cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. Definitivamente los pacientes que ingresaron el placebo, que probablemente tenían este colesterol alto, al administrarle evolucumab lograron hacer una reducción significativa de su colesterol, pero en general los grupos se mantuvo su colesterol a lo largo del tiempo, y esto es muy bueno porque como es una terapia biológica, son anticuerpos monoclonales humanizados. Sabemos que a los anticuerpos les pueden salir autoanticuerpos y pueden reducir su eficacia. A lo largo de 5 años, los grupos se mantuvieron dentro de su colesterol, lo cual es muy bueno. Y vean este dato tan interesante: más o menos un 24% de los pacientes del Fourier-Olé, 1.600 pacientes, el 24% lograron mantener un colesterol LDL por debajo de 20 y el 40% por debajo de 40 miligramos de decilitro. Es decir, el 64%, más de la mitad de los pacientes, lograron un colesterol LDL extremadamente bajo, por debajo de 40. Y luego está el resto de pacientes que mantuvieron niveles por encima de 40, en especial por debajo de 70. Muy pocos pacientes mantuvieron un colesterol por encima de 70 miligramos de decilitro cuando les pusimos el IPCSK9. Entonces aquí tenemos las características de la tabla 1 del estudio y vean que a medida que el colesterol promedio, del grupo de menos de 20 miligramos de decilitro fue 14, pero varió entre 10 y 17, es decir, son colesterol realmente muy bajos, un grupo bastante importante de pacientes, que a medida que vamos reduciendo el colesterol vamos encontrando pacientes cada vez más ancianos, y a medida que va aumentando el colesterol en los IPCSK9 los pacientes son más obesos o tienen un índice de masa corporal mayor sobrepeso, y que los pacientes que más lograron reducción del LDL fueron los pacientes que estaban después de un infarto del miocardio. Lo mismo, a medida que va el LDL aumentando, se vamos encontrando cada vez pacientes con ACV isquémico, y los pacientes que tienen el LDL cada vez más altos, cada vez vamos encontrando pacientes mucho más o con mayor número de diabetes mellitus. Importante, aquí la lipoproteína A se va reduciendo a medida que vamos también administrando los IPCSK9, y esto es un dato importante porque más adelante, aunque no lo puse dentro de la charla, los autores en ese análisis demostraron que también al reducir la lipoproteína A definitivamente con los IPCSK9 probablemente también tiene efectos benéficos. Entonces, ¿cómo les fue a los pacientes en cuanto al compuesto de desenlaces isquémicos? A medida que va pasando, los pacientes que lograron un LDL de menos de 20 miligramos de decilitro tienen menor tasa acumulativa de incidencia de desenlaces isquémicos comparados con los pacientes que no lograron la meta por debajo de 70 miligramos de decilitro. Es decir, lograr mantener un LDL por debajo de 20 en los siguientes 5 años, aún así protege a los pacientes, no tiene un efecto techo. Lo mismo para el desenlace de interés de muerte cardiovascular, infarto y ACV isquémico. Aún así, a pesar de que mantengamos evolucumab, se va manteniendo una respuesta reducida de forma significativa comparado con pacientes con un colesterol mayor de 70 miligramos de decilitro. Muy interesante este dato, porque no quiere decir que simplemente bajar una vez el colesterol y ya, sino que mantener sostenido unos niveles por debajo de 20 miligramos o de hecho por debajo de 40 miligramos de decilitro sigue mostrando un beneficio a lo largo del tiempo en estos pacientes, y que a medida que se va reduciendo el colesterol desde 160 hasta por debajo de 40, aún así se va reduciendo de forma significativa los desenlaces isquémicos y la mortalidad cardiovascular, los eventos cardiovasculares mayores. Esto también para el desenlace secundario de eficacia de interés, que es solo muerte cardiovascular, infarto y ACV. Entonces vean, esto ya no, ojo que esto ya no son Osrerion
ni riesgo relativo, sino que son incidencias anuales. Y vean cómo la incidencia en los pacientes que tienen más de 70 miligramos decilitro de hacer un desenlace compuesto isquémico que incluye muerte cardiovascular, se va reduciendo esa incidencia anual por pacientes a medida que va cayendo el colesterol, y la menor incidencia la tienen los pacientes con un colesterol LDL por debajo de 20 miligramos decilitro, y esta diferencia es significativa. Además, y esto el driving force es realmente a expensas de una reducción de desenlaces coronarios, enfermedad coronaria, muerte coronaria, infarto del miocardio, muerte por enfermedad coronaria. Vea cómo se va cayendo la incidencia, y esta diferencia es significativa a lo largo del tiempo. Infartos del miocardio, hospitalizaciones por angina inestable y revascularización coronaria, que si bien es cierto que no modificó mortalidad cardiovascular, todos estos desenlaces son menos hospitalizaciones, mejor calidad de vida, menor incapacidad en pacientes y menores costos de los sistemas de salud. Todas esas son reducciones de incidencias claramente significativas. Y cuando hacemos el ajuste multivariables, cuando hacemos ajustes multivariables para índice, masa corporal, sexo, raza, infartos previos, ACVs no hemorrágicos, historia de enfermedad periférica, historia de diabetes mellitus, tabaquismo, la dosis de estatinas, se sigue manteniendo la reducción de incidencias acumuladas anuales ajustadas a multivariables a favor de los pacientes que lograron LDLs cada vez más bajos, y esta diferencia es significativa. Entonces pasamos ahora sí a la cereza sobre el pastel. Este estudio sí nos va a mostrar qué tanto, o bueno, nos muestra un dato muy interesante. Pacientes que lograron mantener en los siguientes 5 años un colesterol LDL, no se aumentó significativamente, ni los eventos adversos serios, ni los eventos neurocognitivos, pero pues esto ya lo sabíamos con el estudio Ebbinghaus. No se aumentó la probabilidad de hacer cataratas, no se aumentó la probabilidad de cáncer, no se aumentó la probabilidad, llamativamente, la probabilidad de diabetes. Sin embargo, hay otros estudios que nos hablan que el riesgo de hacer diabetes es muy bajo comparado con todo el beneficio. Entonces sostiene esa evidencia que probablemente el beneficio es mucho mayor al reducir ese colesterol. Y pues la cereza sobre el pastel, el ACV hemorrágico, que fueron muy poquitos casos, no hubo una diferencia significativa entre grupos menor a 20 y grupos menor a 40, con grupos mayor o igual a 70 a 5 años. Eso sí, la mortalidad a medida que va aumentando el colesterol, definitivamente se va aumentando la incidencia de mortalidad, es decir, que nos muestra algo muy contrario a lo que veíamos de los estudios de las zonales de cohortes, que veíamos de RIST, que veíamos del estudio del seguimiento de NANES, de Massano. Entonces vemos cómo a medida que va cayendo el colesterol, contrario a lo que nos mostraban las cohortes, en este grupo de pacientes con IPCSK9 la incidencia anual de mortalidad va cayendo, es decir, en realidad se va reduciendo la muerte en esos pacientes. Conclusiones hasta ahora: los niveles de colesterol LDL se reducen y mantienen bajos a lo largo del tiempo con evolocumab. No solo es lower is better, ahora tenemos probablemente una nueva premisa: lower, faster, longer, earlier is better. Y alcanzar niveles de LDL extremadamente bajos es seguro, según este estudio Fourier-Olé. Y es momento, yo creo, que para hablar, esto no lo digo yo, esto realmente lo tomé de distintos autores, de las revisiones sistemáticas de tratamientos hipolipemiantes, del grupo de Saburet, de los grupos brasileños de manejo de lípidos. En realidad ya creo que ellos hablan de que probablemente tenemos que abandonar nuestro concepto de tratamiento de alta intensidad con estatinas y más bien comenzar a hablar de tratamiento hipolipemiante de alta intensidad. Y todo esto dirigido a que si nuestro paciente arranca después de un infarto con un LDL de 180, si le ponemos estatinas, ellas reducen 50, máximo 60% el LDL y vamos a quedar por fuera de metas. Y estimulan, obviamente esto está off-label por fuera de las guías, pero ya comienzan a hablar de que más bien desde el infarto arranquemos de unas estatinas de alta intensidad con ezetimibe, o inclusive si es necesario IPCSK9, siempre haciendo el balance con costo-beneficio, con los costos de nuestros sistemas de salud. Finalmente, ¿qué pasó con las cohortes que nos decían que aumentaban la mortalidad? ¿Qué pasó con los pacientes del estudio de RISC que aumentó en las mujeres el riesgo de ACV hemorrágico? Pues lo que los autores concluyen es que probablemente sus estudios nos hablan, como ya lo mencionamos previamente, de pacientes que ya tienen metas de colesterol, que estamos persiguiendo metas, que probablemente son pacientes que les dieron ASA, que probablemente como tenían un riesgo aumentado les pusieron ASA y les pusieron intervenciones para poder
reducir un colesterol y esto aumentó el riesgo de ACI. Probablemente estamos viendo lo que pasa con pacientes más enfermos que buscan esos niveles más bajos. Simplemente para terminar, este jalón de orejas para mí, y de pronto si a alguien de pronto le sirve esta diapositiva también, ayuda mucho. Y este estudio de Sud y sus colaboradores que salió en el 2020, Sud y sus colaboradores dijeron, bueno, sabemos muy bien que tenemos metas, sabemos muy bien que los pacientes de riesgo intermedio o alto hay que ponerles estatinas y perseguir niveles de colesterol, y sabemos que podemos clasificar los pacientes de distintos grupos, pero ¿qué tanto eso se aplica a la vida real? Vean este estudio tan interesante, después de pacientes que los llevaron a cateterismo y los revascularizaron, miraron en el mundo real qué seguimiento se les hace a esos lípidos. Vean, solo uno de cada dos pacientes se les hizo un LDL en los siguientes 6 meses. Y de esos 52% de esos pacientes que se les mide un LDL, solo la mitad lograron una meta escueta de menos de 70 miligramos decilitro. Y además, el que tengan, y aún así, esos pacientes que se los logró medir, se sigue manteniendo que inclusive a medida que va aumentando el LDL, aún inclusive si está por debajo de 100, tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares a 6 meses. Es decir, Sud y sus colaboradores nos hacen un llamado de atención porque esto pasa en las mejores familias, probablemente también nos pasa a nosotros en Colombia, no hacemos un seguimiento apropiado de LDL y en los pacientes en los que le hacemos seguimientos todavía no estamos llegando a las metas que nos recomiendan las guías y el no lograr metas favorece que nuestros pacientes sigan teniendo eventos cardiovasculares mayores. Finalmente, dejar el mensaje lower, faster, longer and earlier is better. No sé de pronto si queda alguna duda, recomendación, sugerencias. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, Fercho.